Créanme que la entrevista de hoy es un verdadero desafío, entre otras cosas porque reúne un montón de tecnicismos y de cuestiones que para el común de la población, y me incluyo, se nos escapa. Entonces vamos a tener que dar un contexto a todo lo que significa el funcionamiento de un IMAE, qué es lo que representa un IMAE, y después vamos a tener que entender por qué también en Tacuarembó creen estar en condiciones de tener un IMAE cuando está en proceso y seguramente en las próximas horas se pueda anunciar la instalación de un IMAE cardiológico en el departamento de Salto. Recibimos a Pablo Pereda, es director del Centro de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó, un centro que es referencia a nivel nacional y regional, podría decirlo yo. Gracias por venir, doctor. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, decía que es un tema difícil de abordar, donde hay muchas cosas que se le escapan. Quiero empezar por el principio. Tantas veces repetimos que es un IMAE, pero quizás no todo el mundo lo tenga claro. ¿Qué representa un IMAE? Como su nombre lo indica, los institutos de medicina altamente especializados reúne básicamente dos cosas. Un grupo de infraestructura tecnológica costosa y compleja, un grupo de profesionales que la saben manejar y un grupo de pacientes, un grupo pequeño de pacientes que si no acceden a esa tecnología, su vida corre peligro. Es decir, y eso coincide en determinadas patologías puntuales y que además, como esos tratamientos que son costosos y se le brindan a toda la población, son financiados por todos, por el Fondo Nacional de Recursos, también tienen una contrapartida que es la fiscalización y monitorización de los resultados. Es decir, no solo hay que hacer la medicina que se propone, sino tener buenos resultados. Y eso en patología cardiovascular puede ser la diferencia entre continuar una vida normal o desde morirse a quedar severamente discapacitado, porque el músculo cardíaco requiere sangre permanentemente para funcionar, no para nunca, y si alguna de las arterias que lleva sangre al músculo se obstruye, rápidamente debe ser desobstruida. ¿Quiénes son atendidos en el IMAE? Todos. Pero, ¿bajo qué patologías? Depende, hay institutos de medicina altamente especializados de diferentes ramas de la medicina. Este en particular que nosotros estamos reclamando es de la esfera cardiovascular, es decir, va a atender patología cardíaca, infartos del corazón, cardiopatías con problemas de válvulas, con problemas de transmisión eléctrica de los impulsos. Para que a todos nos quede claro, Sí. ¿Cuál es la diferencia entre sufrir un infarto agudo en Montevideo y sufrirlo en Tacuarembó, en Salto, en Artigas? Exacto. Y bueno, el tiempo es fundamental. El tiempo es transitar por una vía de salud o no. El tiempo es miocardio. Entonces, los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio y que requieren tratamiento inmediato con determinados procedimientos de hemodinamia, no tienen tiempo para perder. Y el traslado puede implicar que se llegue tarde a ese tratamiento. Y el traslado es, si uno está en Artigas, es hasta la capital. No hay no hay nada intermedio. ¿Por qué la habilitación de un instituto de estas características en el departamento de Salto no invalida el de Tacuarembó? Y lo que nosotros estamos seguros, porque yo vengo a hablar en nombre del Hospital de Tacuarembó porque me siento un tacuaremboense más, adoptivo, y hace 16 años que ejerzo la neurocirugía en el Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó. Y la vivencia que nosotros tenemos es que los pacientes del corredor de la Ruta 5, es decir, los pacientes que están en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, en Tacuarembó, acceden inmediatamente a nuestro tratamiento y es posible salvarlos. Los pacientes que están en el corredor del litoral están comunicados con nosotros por rutas en malas condiciones. Y por lo tanto, estos dos corredores paralelos rumbo a Montevideo están separados y no se tocan. Los puntos de contacto, como por ejemplo la ruta 31 que une Tacuarembó a Salto, es una ruta en malas condiciones que se debe transitar de forma lenta y que puede insumir hasta 4 horas transitarlo. Por lo tanto, que haya en el norte un centro nos parece perfecto, se descentraliza, se logra llevar IMAES hacia el interior del país, pero no le soluciona el problema a la regional norte del lado de Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, etc.
En la última interpelación que hubo a nivel del Parlamento en el pasado mes de febrero, se habló de este asunto. Se habló del tema de los IMAE, una movida muy fuerte desde el punto de vista político por la instalación de un IMAE en el departamento de Salto. Esto lo hago yo la aclaración. El IMAE en Salto va a funcionar dentro del sector privado. Es verdad que va a atender a todos, pero no es un IMAE que funcione dentro de su sector público, como sí sería en el hospital de Tacuarembó. Pero allí, con motivo de esa interpelación, una de las autoridades ministeriales, en realidad la directora del Fondo Nacional de Recursos, la doctora Alicia Ferreira, hacía referencia a que la instalación de un IMAE, ya no dos, un IMAE al norte del Río Negro, en el departamento de Salto, no tendría mucho sentido por una cuestión económica. Porque decía, daría pérdida y porque la población objetivo para atender no daba para la instalación de un IMAE, insisto. Con este panorama, ¿se puede pensar en dos? Cuando supuestamente los números no dan ni para uno. Es una pregunta probablemente la más compleja y la respuesta no es fácil de dar. Yo no tengo la certeza de los números. Nosotros tenemos una población cautiva en nuestro centro de neurocirugía de más de 400.000 habitantes. Esos números es un número grande para cualquier procedimiento, también para un IMAE cardiológico. Pero además, hoy por hoy, lo importante es trasladar la medicina hacia los pacientes y no trasladar los pacientes hacia los centros especializados. Nuestra experiencia es esa, nosotros trabajando, todos los neurocirujanos que trabajamos en Tacuarembó, ninguno es de Tacuarembó, y llevamos hacia allí la medicina y la neurocirugía y funciona muy bien. Es un centro de excelencia y es la punta de lanza de la neurocirugía del país. Entonces, si nosotros llevamos hacia allí, quizás el número de pacientes atendidos en Montevideo probablemente disminuya y habrá que revalorar, redistribuir. No estoy seguro que sean todos posibles o financiables, pero lo que es seguro que para la población es un tema de equidad, de acceso inmediato a la salud. Entonces, si nosotros hicimos este emprendimiento con el esfuerzo que implica alejarse de su casa y vivir fuera de Montevideo de su casa por el bien de los pacientes, lo mismo estamos pensando para la salud cardiovascular de la población del norte. A ver si lo entiendo bien. Usted dice, no estoy seguro si da el público o los números para dos IMAEs en el interior del país, o si el problema en realidad no es que haya 6 en Montevideo. Y probablemente sea esa la ecuación. Es que yo creo que hay que descentralizar, hay que llevar los IMAEs hacia el interior. Quizás sea mucho 6 en Montevideo y poco, quizás 1 o 2 en el interior. Exacto. Esa es la racional nuestra. En su momento se había hablado, bueno, esto vale la pena recordarlo para quienes están del otro lado. La ex ministra de Salud Pública y ahora presidenta de ACE, Susana Muñiz, en su momento había anunciado continuar con los planes iniciados por Jorge Venegas al frente del Ministerio de Salud Pública cuando se dijo que iban a haber 2 IMAEs, uno en Salto y otro en Tacuarembó, al norte del país. Eso fue un compromiso, una especie de anuncio en el gobierno de José Mujica, proceso largo, ahora se habilita el del departamento de Salto y se dice que por lo menos no están dadas las condiciones desde el punto de vista numérico para la instalación del hospital en Tacuarembó. Y en aquel momento, la Sociedad Uruguaya de Cirugía decía que el hospital de Salto, el privado, estaba mejor preparado que el de Tacuarembó para el IMAE, porque incluye la instalación de un instituto de medicina altamente especializado, no solamente el equipo y el personal, sino también cuestiones como un banco de sangre, laboratorio, tomógrafo. ¿El hospital de Tacuarembó está en condiciones de tener un IMAE? Sí, la respuesta es sí. El hospital de Tacuarembó es el único hospital de la esfera de salud pública que cuenta con CTI de adultos, CTI pediátrico, tomógrafo, resonancia, angiografía digital, CTI dedicado especialmente a la patología cardiovascular. Es decir, como tú decís, hace 7 años se comenzó este proceso y se construyeron obras que están prontas y equipadas al fin de esto. ¿Es levantar solo la perilla? Exactamente. Incluso se hicieron pruebas pilotos ya, se operaron pacientes de cirugía cardíaca en el hospital de Tacuarembó hace varios años con total éxito, porque en la programación de esto también importaba que todo funcionara bien. Ahora, doctor, hay un punto ahí que yo quiero especialmente hacer hincapié. Ustedes dicen, tenemos todo pronto, tenemos los equipos, tenemos
Todo. Está todo pronto. Lo único que necesitamos es que nos firmen un papel y nos digan, empieza a funcionar un IMAE en Tacuarembó. ¿Alguien sufre un infarto agudo del miocardio hoy en Tacuarembó? ¿Y ustedes lo tienen que derivar igual a Montevideo? Sí. Porque no está firmado el papel. No solo es el tema del papel. Si bien la infraestructura está pronta, el equipo, el personal del hospital, genuino del hospital, está entrenado. Pero hay un grupo de profesionales que incluyen el IMAE, lo que te decía, capaces de manejar esa tecnología, que hoy no residen en Tacuarembó. Por lo tanto, no están los profesionales capacitados para hacer esos procedimientos. Y eso es lo que la habilitación nos daría. Una vez habilitado el IMAE en Tacuarembó, se licita a un equipo de cirujanos cardíacos y hemodinamistas para que trabajen en las instalaciones que ya tenemos prontas. ¿Cuánto personal habría que contratar? Y se va a comenzar seguro con la parte de hemodinamia, y porque, para que tengan una idea, nosotros los neurocirujanos, que tenemos asistencia 365 días al año y hay un neurocirujano permanentemente en el hospital de Tacuarembó, tenemos un staff de 15 integrantes que vamos rotando día a día. Algunos hacen más guardias, otros menos, pero mínimo 15 neurocirujanos. ¿Cuántos se necesitarían para el funcionamiento del IMAE? Dependiendo del equipo, porque uno puede optar por hacer más guardias, pero como mínimo se precisaría hemodinamistas 7 u 8 para que la rotación fuera lógica, es decir, que pudieran estar un tiempo trabajando en Tacuarembó y un tiempo... Con la habilitación, con la firma del papel, vamos a decir, se necesitaría habilitar recursos para que se contrate ese... Exacto. Y después está todo pronto. Exacto. Lo mismo sucede en Salta, es decir... Porque también yo repasaba algunos números para preparar la entrevista y veía que de los 6 IMAE que funcionan aquí en Montevideo, el que menos intervenciones realiza es el Hospital de Clínicas, que es el único que funciona en el sector público. ¿Por qué pasa eso? Cuando supuestamente la relación no es 5-1 entre personas que se atienden en el privado y en el público. Sí. Yo no soy la persona para hacer esa pregunta, en el sentido que yo no me fijo en los... Yo no estoy en la dirección del Hospital de Clínicas, ni mucho menos vinculado al IMAE en el Hospital de Clínicas. Claro, pero en su momento se mencionó, por ejemplo, que el Hospital de Clínicas tenía como una especie de capacidad ociosa, el IMAE. El hospital, si bien es el sector público, opera en la esfera de la Universidad de la República, con lo cual los recursos son menores para todos. Es decir, la infraestructura que se precisa para funcionar, si bien está financiado en parte por el Fondo Nacional de Recursos, hay otra parte que debe aportar el prestador. Por lo tanto, en UDELAR, probablemente el número más bajo pueda estar vinculado a eso. Pero la realidad es que ACE no tiene ningún sistema no tiene ningún IMAE cardiológico propio. Y lo que nosotros apostamos es eso, un IMAE cardiológico público en el norte. Y ahora la pregunta siguiente va a ser más apuntada a la persona, a las convicciones y no tan al profesional. Hasta ahora hemos repasado muchas cuestiones que están más bien vinculadas a la profesión. Usted describió lo que son las tareas, lo que se necesitaría y por qué entiende que el Hospital de Tacuarembó está preparado para realizar este tipo de intervenciones. ¿Es una mala señal que se privilegie o se dé la prioridad al sector privado que al público en la instalación del IMAE? El norte del país, no, yo pienso que no. El norte del país precisa IMAEs. Se tiene que descentralizar la medicina especializada. Para nosotros, por esto estamos ahora preocupados haciendo ruido. Nosotros queremos que también haya un IMAE en Tacuarembó. Y que haya en Salto, opere en la esfera que opere, va a ser beneficioso para la población del litoral, sin duda. Así que no podemos estar en desacuerdo. Con respecto a la decisión debe haberse tomado en base a elementos técnicos. Pero nosotros pensamos que también estamos capacitados. Y si tienen cuestiones técnicas con lo que nosotros tenemos instalado, que nos las propongan para subsanarlas y poner en funcionamiento el IMAE. Nadie nunca desde el Ministerio les dijo, miren qué vamos a poner en Salto porque, corríjame si me equivoco, porque ahí es donde entramos en un terreno donde hay veces que es difícil para quienes no estamos tan interiorizados. El tema del angiógrafo, de la inversión en equipos, que fue muy importante en Salto, que ya está pronta desde hace mínimo 5 años. ¿Hay un poco de eso? El angiógrafo, que es un angiógrafo portátil que contamos en Tacuarembó, nosotros lo usamos para angiografía digital cerebral, donde son arterias aún más delicadas
Y lo usamos a la perfección, es decir, funciona perfectamente con nosotros y ya se ha usado para hemodinamia con éxito. Es decir, que ese angiógrafo funciona. O sea que eso no debería inclinar la balanza. ¿Es mejorable? Por supuesto. Nuestra experiencia también es que cuando comenzó la neurocirugía, comenzamos con un equipamiento más limitado y fuimos adquiriendo tecnología. El mismo camino tiene que cumplir un IMAE cardiológico. O sea, lo que usted dice es, eventualmente el hospital de Salto, la mutualista de Salto, puede estar mejor preparada. Ahora, no quiere decir que nosotros en el corto plazo no podamos ponernos a tiro. Exacto. Con el funcionamiento de este IMAE. Ya estamos preparados. Hay un sentir que me parece interesante que usted transmita. Nosotros estamos aquí en Montevideo, obviamente. Bueno, usted viaja a Tacuarembó, pero no sé, me cuesta identificar, pero he recibido decenas y decenas y decenas de mensajes de gente de Tacuarembó, de gente que te escribe a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, movidas que me consta que se están organizando en el departamento de Tacuarembó, atravesando todos los sectores políticos, porque esto no es un tema político partidario. ¿Cuál es el sentir de la comunidad del hospital de Tacuarembó a raíz de esta noticia en Salto? Sí, la sensación es mixta, porque por un lado es qué lástima que no se habilitó para Tacuarembó, es algo de decepción. Pero por otro lado es alegría, es decir, se comenzó a descentralizar, se comenzó a abrir IMAEs cardiológicos fuera de Montevideo. Nosotros estamos preparados. Entonces, hay una fuerte identidad de la población, muy fuerte identidad de la población de Tacuarembó con el hospital. Por lo tanto, esta movida, esta corazonada que se está haciendo es genuina, es decir, la gente lo que quiere es completar la capacidad del hospital de tratar a la población de Tacuarembó y de la región, porque en eso también la solidaridad del pueblo tacuaremboense es muy manifiesta, es decir, nosotros tratamos, el 70% de los pacientes que nosotros tratamos no son propios de Tacuarembó, son de la región. Sí, bueno, de hecho pasó con el expresidente Valle, que estaba allí, tuvo la situación lamentable. Bueno, les tiraron bastante la vida al expresidente. Alguien va a decir, está bien el tema de las rutas, se demora 4 horas entre Salto y Tacuarembó. En su momento, cuando se hablaba del IMAE en Tacuarembó, se había hablado de hacer un helipuerto para, justamente, bueno, que la gente que estuviera en Salto, en Artigas, en Rivera, y no tuviera la posibilidad de trasladarse rápidamente a Tacuarembó, fuera en helicóptero. ¿Eso no es una solución? Sí, pero implica todos los avances... Digo, a la inversa, ¿no? Que el helipuerto esté en el centro de Salto y que la gente que esté en Tacuarembó se traslade. Sí, pero la infraestructura que se precisa para hacer funcionar racionalmente el sistema realmente es complejísima. Nosotros hemos tratado de avanzar en ese sentido en la parte de neurocirugía y de neurotrauma. Hay pacientes que requieren intervenciones neuroquirúrgicas inmediatas. Para poner el ejemplo, yo cuando estoy de guardia en el norte, soy el único neurocirujano en el norte del país, trabajando para el sector público. ¿Usted es el único? En ese momento, cuando estoy de guardia, soy el único. Y en ese momento a mí me llaman por un paciente con un trauma grave que requiere una neurocirugía inmediata, y si ese paciente está accesible a mi centro, es decir, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, pido inmediatamente que lo trasladen, porque sé que en un plazo corto de 2 horas, 3 horas, llega y lo puedo operar. Cuando ese paciente está en el litoral, yo automáticamente pido que no lo trasladen a Tacuarembó, que lo trasladen a Paysandú, donde hay neurocirugía privada, pero donde pueden salvarle la vida a ese paciente, y luego que se solucione lo agudo, sí lo trasladen a mi centro de referencia. O sea que el CTI lo va a recibir, pero el paciente ya viene operado. ¿Por qué? Porque el traslado, organizar el traslado, coordinarlo y hacerlo efectivo, es decir, transitar la ruta, puede hacer que el paciente llegue muerto. Esa infraestructura diseñada para, o sea, armar esa infraestructura para hacer transportes en helicóptero es costosa y compleja por la infraestructura de los aparatos que vuelan, por el equipo médico entrenado para poder volar en esos aparatos, es decir, es realmente una locura. Entonces, quizás en estas distancias, en esta situación, lo mejor es llevar la medicina y no transportar al paciente. Usted está poniendo, ya se nos va lamentablemente la entrevista, ¿no? Pero lo que es ser
profesional médico, neurocirujano en el interior del país, ¿no? Usted no está pensando solo en operar, sino que está pensando en cómo trasladar a un paciente que tuvo un accidente en moto, me imagino, y que tiene el cráneo muy afectado y que su vida depende de la decisión que usted tome. Exacto. Y no está pensando en la patología, sino en cómo trasladarlo y si es mejor que lo atiendan en Paysandú. El paciente es uno solo. Yo me debo a mi paciente, yo tengo que manejar todas las variables. Y las variables incluyen todo. Yo hace muchos años que trabajo, sé los tiempos que implica organizar un traslado, conseguir un médico que puede estar en su casa y decirle vení, porque tenés que hacer este traslado, porque nadie estaba esperando que ese paciente se traumatizara. No hay un equipo a la espera de eso, no hay un retén. Entonces, todo eso lleva tiempo y por lo tanto, cada minuto que pasa es deleterio. Por eso, por eso yo presto mi voz para también apoyar al Hospital de Tacuarembó en esto, porque conozco la interna de la patología crítica, es decir, que requiere tratamiento inmediato y por lo tanto tengo mis argumentos para dar en esto. Bien. Doctor Pablo Pereda, seguramente a cuenta de más. Volveremos a conversar sobre estos asuntos y bueno, ojalá se encuentre una solución en el corto plazo y todas las partes sean contempladas. Exacto. La última. ¿Es un tema de costos? Es decir, habilitar el de Salto y el de Tacuarembó, ¿sería muy costoso para el Fondo Nacional de Recursos? ¿Sería un tema de que desfinanciaría los de Montevideo? ¿O es la misma plata que se reparte diferente? Yo creo que es el mismo dinero que se reparte diferente. Y básicamente una de las cosas que yo digo en cada micrófono que se me cruza es que para mí el orgullo de trabajar en salud pública es que mi jefe está preocupado permanentemente por producir salud y solo por producir salud. Y eso a mí me habilita a trabajar con una comodidad enorme. Entonces, produzcamos salud. Ya que menciona el asunto de... ¿Existe esto que a veces pasa en la población del lobby empresarial a nivel de la salud, las corporaciones? Lo que usted dice, mi jefe, que es de Administración Pública, solo quiere producir salud. Yo interpreto lo que usted quiere decir con eso. ¿Qué tan difícil de vencer es ese lobby empresarial? Y yo me dediqué a la neurocirugía, es decir, el insight, la visión interna de todo eso, la verdad, yo no la tengo. Y por eso puedo hablar con libertad de estos temas porque no conozco ni las presiones, ni si las hay, ni si no las hay, ni en qué se mueven. Entonces, yo estoy acá apoyando a la población y apoyando a los 400.000 usuarios de este sistema. Doctor Pablo Pereda, director del Centro de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó, le agradecemos por su presencia. Muchísimas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.